Bienvenidos a Reformados, donde la palabra de Dios es el centro. Ahora los dejo con mi papá. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Andrés Calle desde la ciudad de Orlando, Florida. Y hoy es el episodio número 8 del podcast Reformados. Y es un privilegio estar aquí una vez más. Si escuchas el podcast regularmente, te invito a que te suscribas, que ahí en tu botón de iTunes o en tu podcast, o si estás escuchándome de YouTube, hay bastantes personas que están escuchándonos en YouTube también. Suscríbete al canal, suscríbete al podcast para que puedas escucharlo regularmente semana a semana. Hoy un tema muy especial, un tema muy dedicado a la palabra de Dios también. Pero antes de comenzar, quisiera mencionar lo muy contento que me pone a mí el tener el privilegio de compartir el micrófono, compartir estos podcasts con mi esposa. La semana pasada compartí el podcast de la fe con ella y la verdad pues muchas personas me escribieron, algunas me llamaron, otras me enviaron un texto y me dijeron qué bien que lo haces con tu esposa, se escucha muy bien juntos. Las cosas sienten que como que fluyen muy bien, así que creo que voy a seguir invitándola. Creo que voy a tomarme el atrevimiento de invitarla cada vez más. Creo que hacemos esta pareja casi que dispareja en muchas áreas, pero creo que cuando hablamos lo hacemos sinceramente, lo hacemos con mucho amor. Creemos de que cada una de las cosas que decimos tratamos de decirlas bien directas y a la misma vez tocar el corazón de la persona para que se pueda acercar más al Señor. Un versículo que se me vino a la cabeza antes y que quisiera compartirlo con ustedes es el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que está en Filipenses capítulo 4 encierra tantísimas cosas. Encierra la lucha que debemos tener día a día, primero con nosotros mismos y luego con lo que nos rodea el mundo, y que debemos acercarnos más al Señor en medio de estas luchas, ¿verdad? Y el Señor promete 100% que Él nos va a fortalecer. Cuando sientas que tus brazos ya no puedan más, que están abajo, créeme que Dios te está fortaleciendo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra principados, contra potestades. Y esta es nuestra mayor lucha, una lucha carnal y espiritual a la misma vez. Una lucha que tenemos entre nosotros mismos en agradar al Señor día a día y ser fieles a su palabra o ser fieles al mundo. Y esa es la opción que tenemos. Así que Dios nos ayude y nos fortalezca siempre para poder mantenernos en Él cada día. Así que solamente quería comenzar con ese versículo. No sé por qué se me ocurrió antes, se me vino a la cabeza, pero si tú estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por una prueba o alguna dificultad en tu vida, créeme que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito para glorificar el nombre de Dios y Él mismo te va a fortalecer para poder salir de esa prueba y saldrás victorioso. Yo estoy completamente seguro de que si confías en el Señor y si pones tu esperanza en Él, pues saldrás victorioso. Hoy tenemos un tema bastante especial. Creo que hace un mes más o menos, creo por ahí, tengo un grupo de personas, no sé si estarán escuchando el podcast o no, que son hermanos de la iglesia en New Jersey, la iglesia a la cual nosotros nos congregamos antes de venirnos a Orlando a plantar esta iglesia aquí en Florida. Y es en el centro cristiano de Somerset en New Jersey. Y estos hermanos que son John Castro y Ronald Barrantes, tenemos un grupo de emails donde de vez en cuando nos mandamos emails y compartimos ideas acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y junto con Dani Muñoz también, que asiste a otra iglesia, pero junto ellos tres con mi persona, tenemos a veces tuvimos esa idea de compartir diferentes ideas por medio de emails.
No lo hacemos regularmente todos los días, pero de vez en cuando lo hacemos. Y es bastante edificante escuchar las diferentes opiniones e ideas de otras personas que no sean las propias. Y este tema que voy a tocar hoy es un tema que creo que lo hemos debatido, al menos lo hemos visto mínimo unas 2-3 veces a lo largo de casi el año y medio que tenemos juntos, o tal vez un poquito más, no sé. Que por cierto, esta idea de hacer chats por email o compartir emails o trends o líneas de email es bastante positiva. Yo lo vengo haciendo desde hace aproximadamente unos 9-10 años y juntamos una serie de personas que deseen aprender más de la palabra del Señor y pues comenzamos a tocar diferentes temas de la Biblia. Ahora se puede hacer un grupo en Facebook también y por ahí pueden ciertas personas pues tocar temas que puedan ser edificantes también para los cristianos, ¿verdad? Para cada cristiano. Entonces, creo que este tema hemos tocado unas 2-3 veces y es el tema de la oración de fe. El tema de hoy es la oración de fe o aceptar al Señor como tu Salvador. Esta práctica que se usa mucho dentro de la iglesia actual evangélica, que ha pasado a ser más que una práctica, ya como una serie de rutina semanal, algo así le puedo llamar yo, y se practica en muchas iglesias, y es el llamado al altar, la aceptación del Señor y la repetición de una oración. ¿De dónde nace esto? Primero voy a leer un versículo bíblico que es bastante importante, y está en Romanos capítulo 10, versículo 8, que dice: «Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Este versículo es bastante importante para lo que voy a hablar hoy. Y otro versículo que está más adelante, Romanos 10:13, dice: «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Entonces, tengo 4 preguntas para poder resolver hoy. La primera es: ¿qué es la oración de fe? ¿Qué significa esto de la oración de fe? Yo no sé si voy a tener correcto todos estos puntos, pero más o menos es mi entendimiento de acuerdo a lo que he visto en diferentes iglesias o hasta en la televisión o en la radio o en qué más, en YouTube, en diferentes cosas, en diferentes lugares que he visto y he podido observar que se practica con continuidad. Este llamado que se hace a las personas a ejecutar la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe entonces? La oración de fe es una oración en la cual la persona se arrepiente de sus pecados, reconoce su estatus de pecador, de estar apartado de Dios. Luego le pide al Señor que entre en su vida, que entre en su corazón, reconoce a Dios o a Jesús como su Salvador. Y creo que algunas personas lo dicen así, que le pide al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida. ¿De dónde se saca esto? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la base para poder no solamente hacer la oración, sino creer de que si la persona hace la oración, pueda ser salva? Y algunas personas que creen que en el momento en que la persona hace la oración ya es salva. Entonces, la primera pregunta que hice fue: ¿qué es la oración de fe? Entonces, la oración de fe es esto, es repetir o es una oración compuesta por varias partes donde la persona puede repetirle esto al Señor o decirle esto al Señor, donde una persona más le guía o le dice qué es lo que tiene que decir y la otra persona repite lo que el maestro, el pastor, el líder le está diciendo que tiene que decir en oración al Señor. Entonces, eso es la oración de fe. Ahora, la segunda pregunta es: ¿puede la oración de fe realmente salvar a la persona? Y esta es la parte que creo que más nos interesa. La fe no es medible de acuerdo a una oración. ¿Y por qué no? Porque la fe, primeramente, no es algo que se pueda ver en un segundo o se puede ver después de hacer una oración. La Biblia me habla de fe y a la misma vez me habla de obras.
La fe es lo que nosotros tenemos, no es lo que nosotros tenemos, sino lo que Dios nos da a nosotros para poder creer en Él. Entonces, esta fe es depositar toda nuestra confianza en el Señor realmente y creer de que Él es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿puede la oración de fe salvar a la persona? Pues va a depender. Va a depender no simplemente de la oración en sí, o de qué bien hizo la oración, o qué mal hizo la oración, o quién le guió a la oración. Va a depender de la fe de la persona, va a depender del arrepentimiento de la persona. Y este es otro punto que también tenemos que tocar cuando hablamos de salvación. Porque no es simplemente creer de que Jesucristo existe, sino arrepentirme de mis pecados. Y esto no se puede ver de una hora a la siguiente hora. Se puede ver después de varios tal vez días, de varias semanas, de varios meses, para ver si la persona realmente tiene frutos de arrepentimiento, y lo que significa es que si ha realmente transformado su vida para el Señor. Porque nosotros que somos cristianos creemos de que nuestra convicción es de que si Dios envió a su Hijo para poder salvarnos realmente y para poder rescatarnos, y ha pagado ese precio por nuestros pecados, y nosotros le hemos aceptado, nuestra vida debe de cambiar. Y cuando digo que debe, es que no hay opción. No es que tal vez, no es que estoy en el proceso de ver si cambio. No, es que debe de cambiar. ¿Y por qué debe de cambiar? Yo le decía a mi hija Briana, hace tal vez 2-3 días atrás, creo que fue el sábado o el viernes, no me acuerdo qué día fue, pero a la 1:30 de la mañana me llama gritando y me dice, papi, y yo me levanto corriendo y voy a su cama, y cuando llego a la cama de ella me dice, tuve un mal sueño, tuve una pesadilla y no puedo dormir. Y me dice, ¿te puedes acostar? Me dicen, ¿te puedes acostar conmigo? Bueno, la cosa es que me acuesto con ella, dormimos juntos. Al día siguiente le digo, bueno, ahora sí, hablemos de lo que pasó. Y al hablar de lo que pasó, ella me dice, es que yo me soñé esto y sentí feo, no, que tenía miedo. Entonces, le tuve que explicar exactamente qué es lo que nos dice la Biblia acerca de estas cosas, acerca de estos miedos, acerca de nuestros temores. Y se debería de comenzar a tratar desde esta edad, aún antes. Y tengo otras historias para contar de cuando mi hija tenía 1 año y medio. Y experiencias propias también, que cuando yo tenía 4 o 5 años, y de las cosas que yo pasaba, y creo que muchos han pasado, pero que no nos han guiado de la manera correcta. Nuestros miedos son basados en nuestras propias personas, en nuestras propias falencias, en nuestra propia debilidad, en querer confiar en nuestras propias fuerzas. Y le tuve que decir a mi hija, ¿en quién confías? ¿En quién tienes fe realmente? Y ella me decía, yo tengo fe en Dios. Y le digo, pero si tienes fe en Dios realmente, si crees de que Dios está contigo y Dios te protege, Dios te cuida, Dios te guarda, entonces no deberías tener ningún miedo. Entonces, obviamente no le hice repetir ninguna oración de fe ni nada de esas cosas. Simplemente la puse a meditar para ver realmente en qué estaba fundamentada su fe. Si su fe realmente estaba fundamentada en ella misma, en sus fuerzas, en lo que ella pensaba, o estaba fundamentada en Dios. Entonces, lo mismo pasa aquí. ¿Puede la oración de fe salvar a la persona? Pues la oración en sí no puede salvar a nadie. Absolutamente a nadie. Porque la fe no está en la oración. No está ni siquiera en las palabras que use, sino está en el arrepentimiento de la persona y en haber depositado su confianza en Jesucristo. Ahora, con todo esto dicho, ¿okay? La tercera pregunta ¿es bueno hacer la oración de fe con alguien más y repetir la oración? Y aquí es donde tuvimos ciertas diferencias en el chat o en los emails que tengo yo con estos hermanos, que no fueron muy graves, pero creo yo que sí hubo una diferencia, porque yo creo que si tú le has expuesto el evangelio a una persona, le has explicado quién es Jesucristo, le has explicado su condición como pecador, reconoce realmente que necesita un Salvador y está desesperada esta persona para poder conocer a Dios realmente, y no sabe cómo, porque nunca en su vida ha orado, nunca en su vida le ha dicho al Señor, Señor, perdóname, nunca, y no sabe ni siquiera cómo dirigirse a Dios. Yo creo que aquí es lo que debemos hacer, es guiarles a ellos. Ahora, ¿de qué manera? Pedro
en Hechos capítulo 2, verso 38, le dijo a las personas que le decían a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Somos pecadores, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para los perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, y ahí se bautizaron, creo que fueron 3,000 personas. Entonces, todo esto, lo que dice Pedro es cierto. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y realmente bautizarnos, lo que significa es dar ese paso de fe en el Señor. ¿Ok? Es creer de que el Señor realmente nos puede salvar. Y esto es para mí la manera que poder representar o poder demostrarle al Señor que mi fe es verdadera es orando, diciéndole: Señor, perdóname, Señor, reconozco mis pecados, Señor, reconozco de que tu Hijo murió en la cruz, derramó esa sangre para perdonar cada uno de ellos. Y entonces yo no puedo dejar a una ovejita, a una persona que se quiera acercar al Señor y decirle, sí, tienes que arrepentirte y ya. Entonces dejarlo por fuera, dejarlo sola. Si yo tengo la oportunidad de enseñarle, de mostrarle cómo orar, y la persona realmente está compungida, realmente desea cambiar y ha creído en el Evangelio, cree realmente en ese sacrificio del Señor, pues yo no creo que deberíamos dejarlos solos, sino guiarles en oración, acompañarles en oración, orar por esa persona también y que juntos apoyarlos en ese momento de arrepentimiento, en ese momento de acercamiento a Dios. Maneras hay 1,000,000 para poder hacerlas. Como pastor, Dios me ha dado el privilegio de poder no solamente ayudar y guiar a personas hacia el Señor, sino algunas veces lo que yo le he dicho es a la persona: ve a tu casa esta noche, lee la palabra del Señor y arrepiéntete de tus pecados. Y pídele al Señor que Él te perdone con todo tu corazón. Llórale si es necesario llorarle. Clámale a Él si es necesario clamarle. Grítale y suplícale. Y he visto personas cambiadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, tanto cuando yo les he guiado, pero también de la misma manera cuando ellos lo han hecho solos. Así que yo creo que la oración de fe, o como se le quiera llamar, no es simplemente un mecanismo por el cual creo que la persona es salva. Eso es totalmente incorrecto. No lo veo de esa manera. No creo que porque una persona repitió una oración ya es salva. No creo que sea de esa manera. Sin embargo, sí creo que el corazón de una persona que tú conoces, que has guiado, que le has expuesto el Evangelio y sinceramente te está diciendo: yo necesito de Dios y necesito acercarme a Él, necesito arrepentirme, reconozco mi condición pecadora y ahora estoy viendo más que nunca que esta luz que Dios está abriendo al final del camino es una oportunidad para mí. ¿Cómo no le voy a guiar a esa persona hacia el Señor? Creo que mi responsabilidad como cristiano es guiar a otros hacia la luz. Entonces, es más que repetir una oración. Es más que decir ciertos mecanismos de palabras para que puedan funcionar. No lo creo así. Sin embargo, sí creo en la conversión, sí creo en el momento especial en donde la persona se arrepiente, en donde la persona se humilla delante de Dios. Entonces, sí creo en la oración de fe, pero como lo acabo de exponer, no simplemente como una repetición de oración. Por último, creo que los dos ingredientes, y que aquí debemos de estar de acuerdo todos, los dos ingredientes principales para la salvación son el arrepentimiento y la fe. Y sin estos dos ingredientes, pues prácticamente le estamos quitando a lo que es el Evangelio del Señor. El Señor nos llama a reconocer nuestra condición pecaminosa, a arrepentirnos, cambiar nuestros caminos y volvernos hacia Él. Caminar hacia Él, eso es arrepentimiento, dejar nuestras malas costumbres, nuestras malas actitudes, nuestras malas, todo lo que no le agrada al Señor, dejarlo atrás y volvernos hacia Él, tomar su palabra y creer realmente, fielmente de que Él está con nosotros. Esa es la fe que nosotros podemos depositar en el Señor. Entonces, son esas 4 preguntas que yo tenía. Espero que si tú me escuchas, que por medio de este tema puedas de alguna manera acercarte a Dios.
Me gustaría terminar con un pequeño testimonio, y es que creo que Dios se encargó de transformar mi vida cuando yo menos me lo esperaba. Que Dios se encargó de sacar toda la basura que había en mi mente y en mi corazón cuando yo menos me lo esperaba y de la manera menos, de la manera imposible. Y Dios sigue haciendo eso conmigo cada día. Y yo creo que el arrepentimiento tiene que estar hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, puedo testificar de que yo hice la oración de fe, ¿sí? No me acuerdo exactamente lo que repetí, pero sí me acuerdo exactamente el día, me acuerdo la hora, me acuerdo la fecha, me acuerdo el momento y me acuerdo lo que yo experimenté en esa noche, porque fue más que una oración, fue un arrepentimiento de corazón, fue una decisión firme que gracias a Él y a su gracia y su bondad la he mantenido firme hasta el día de hoy. Espero mantenerla firme hasta el día en que muera. Pero si tú en esta noche, mañana, tarde, cuando me estés escuchando, si tú estás creyendo en Dios, si estás creyendo de que Él está llamando a tu vida, no lo dudes, entrégate por completo a Él. Esto es cuestión de fe, es cuestión de creerle. Como le dije a mi hija, si crees que Dios está contigo, no tengas ningún temor ni ninguna duda de desprenderte absolutamente de todo lo que tienes y de lo que eres para que Él haga contigo lo que Él desea. Así que con eso los dejo. Que Dios les bendiga muchísimo. Espero grabar un podcast esta misma semana, final de semana, con mi esposa. Así que esté al tanto, esté atento. Y por último quisiera invitarlos, si tú vives en el área de Orlando, nosotros estamos ubicados en el área de Longwood, Winter Springs, Altamonte, Lake Mary. Estamos ubicados al lado noreste de Orlando, de la ciudad de Orlando. Te quiero invitar al Centro Cristiano Gracia. Esa es nuestra iglesia. Nos reunimos los domingos a la 1 de la tarde en la iglesia luterana St. Stephen, en la 2140 de la West State Road 434 Longwood, en Florida. Así que nos puedes buscar en Facebook por Centro Cristiano Gracia. Puedes buscar mi Facebook como Andrés Calle. Mándame un mensaje, lo que necesites. Estamos para servirte si estás en el área de Orlando. Así que nada más les dejo una bendición. Que Dios les prospere, les bendiga mucho en esta semana y que la gloria del Señor sea reflejada sobre su vida en este día. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.